Me indigna muchísimo porque últimamente me aparece un montón de vídeos en Reels, en Shorts, de YouTube, en TikTok, de gente que viene de la nada, te muestran una estadística de Shopify que en 1, 2, 3 meses han facturado 100.000 euros haciendo dropshipping o haciendo e-commerce tradicional. Pero es que esto es falso, es que no puede ser. No existe, y si pasa es el 0,0001 y no pasa en 1, 2, 3 meses, porque los primeros meses es nunca vendes o vendes muy poco porque es difícil. Además, es que estos valores normalmente ya hay aplicaciones fake, ¿vale? Que se llama el Fake Pro, que te permite simular valores irreales para tú después poner 200.000 euros en Shopify, hacer 2 o 3 vídeos y vender el curso o engañar a la gente para que te siga y para que utilice tu método pagando, ¿vale? ¿Por qué es falso? Primero, si haces e-commerce tradicional y en un mes, sí, eres nuevo, ¿vale? Nunca has empezado y en un mes tienes 100.000 euros de facturación, necesitas por lo menos, ¿vale? Si tienes un beneficio de 50%, 50.000 euros de unidades. Es decir, que puede ser que hayas vendido 500, 400, 1000 unidades, dependiendo del precio del producto. ¿De dónde sacas esto? Tú previamente debes haber comprado todo esto si haces e-commerce tradicional. Y esto puede ser de que hayas necesitado previamente 50.000 euros de tu dinero para comprar el producto sin haberlo testeado. Y esto es un gran riesgo que solo lo pueden hacer las empresas o los e-commerce que ya llevan mucho tiempo haciéndolo y saben qué productos son los ganadores y qué capital tienen que arriesgarse para comprar previamente 50.000 euros de productos. Punto 1. 2. Si hacemos dropshipping, ¿sí? Estás empezando, hablas con proveedores, estos proveedores te dicen que sí, que hacen dropshipping y que pueden vender pues ese producto que tú has elegido, ¿vale? De primera, sin conocerte, el proveedor de un mes para el otro no podrá abastecerte de 500, 600, 1000 unidades o 1000 pedidos. ¿Por qué? Porque has pasado de sin conocerte, él no sabe el volumen que tú gestionas. Si tú en el primer mes haces 1000 pedidos, probablemente el proveedor no podrá atender a tanta demanda porque no está preparado o no sabía que debería trabajar tanto para ti. ¿Y esto qué pasará? Que habrá muchos retardos, muchas devoluciones, productos que tardarán un montón y eso se traduce de que al final sí que puede que hayas facturado 100.000 euros, pero tendrás un montón de pérdidas. Aparte, normalmente un e-commerce, una persona que empieza, si miramos un gráfico real, siempre empiezas a 0, a 0, 0, 0, va subiendo un poquito y al final va subiendo, ¿vale? ¿Por qué? Porque además estos... Ahora vengo a colación de esta gráfica. Estos vídeos siempre te venden, o esta gente que hace estos engaños, o te muestran estos vídeos falsos de que puedes hacerlo todo con 0 euros, 0 dólares o sin capital, ¿vale? Vale. Si tú no tienes capital, no tienes dinero para invertir en publicidad, por mucho que hagas tráfico orgánico, el tráfico orgánico es muy lento. Tienes que hacer muchos vídeos para que alguno de ellos viralice. Sí, esto es lento. Si una gráfica hace así el segundo día, esto significa que en caso de que sea verdadero, de que ha habido mucha publicidad detrás, que has metido mucho dinero. ¿Por qué? Porque de un día para el otro los vídeos, los productos se han mostrado a un montón de gente, ¿vale? Y allí es donde has tenido las ventas. Si tú empiezas con 0 euros, 0 dólares o sin presupuesto, no puedes meter en publicidad. Por lo tanto, tienes que hacerlo de forma orgánica, con el SEO, con Instagram, subiendo vídeos en TikTok, en YouTube, y esto es muy lento porque los vídeos no explotan, y si uno explota, tarda unos días a terminar de explotar. Así que ya esto es falso, sin publicidad, sin invertir dinero para mostrar los productos, no puedes tener el gráfico así el primer día. Siempre es, si se hace de forma orgánica y sin dinero, a 0, 0, 0, con orgánico, empiezo a tener alguna venta, tengo un poco de dinero, este dinero lo puedo invertir en publicidad, tengo más pedidos para publicidad, va subiendo hasta que al final es más exponencial, ¿vale? Así que
Lo que quiero decir es que normalmente, sí, sobre todo porque me aparecen un montón, es que la gente se lo cree, porque yo he subido algún vídeo corto diciendo de esto es mentira, esto no existe, de tener muchos pedidos en el momento no existe o pasa en el 0,001, y hay gente que se lo cree. El vídeo que yo expongo y me dicen, esto bro es porque tú fracasas, si piensas en grande vas a lograr cosas grandes, que sí, que lo sé, pero no como te están vendiendo. El e-commerce es largo, sí que vas a ganar dinero, tener un beneficio, pero es largo, es costoso, dedicación, siempre digo lo mismo.